Museo de las Culturas. Durante la Edad de Bronce en China, los artesanos produjeron una amplia gama de objetos. Entre ellos, destacan los recipientes rituales por ser más numerosos y variados. Existen más de 50 formas diferentes, clasificadas según su función y el tipo de ofrendas que contenían para honrar a dioses y ancestros, cuya veneración ha sido desde entonces una característica de la cultura china. Al igual que sus formas, los motivos ornamentales de los recipientes tienen significados simbólicos porque representan a las deidades mediante signos y efigies de animales míticos y totémicos, ya sea de manera estilizada o realista. Algunos poseen inscripciones que se refieren a acontecimientos o circunstancias relacionadas con su elaboración. Generalmente se localizan en el interior del recipiente, con la intención de que tanto vivos como difuntos las leyeran al consumirse las ofrendas. Estas inscripciones son de gran valor cultural, no solo por tratarse del inicio de la escritura china, sino también por la información histórica que aportan. También, desde tiempos remotos, los chinos creyeron en la continuidad de la vida después de la muerte. Por ello, proporcionaban a los difuntos todos los objetos de uso cotidiano y ritual necesarios en el otro mundo, los cuales debían mostrar su jerarquía y posición social, tanto en cantidad como en calidad. Las ofrendas difieren según el periodo dinástico. En algunas épocas predominan los recipientes de cerámica y de bronce, mientras que en otras imperan las figurillas de animales y personas que sustituyeron a los familiares, músicos, sirvientes y guerreros enterrados para acompañar al difunto. Sin duda, las esculturas más espectaculares son las del famoso ejército de terracota de tamaño natural en la tumba del primer emperador. El jade se utilizó en los ritos desde el Neolítico tardío hasta fines del periodo imperial en 1911. Se le concebía como fuente de energía vital, símbolo de poder e inmortalidad. En África, durante el proceso de iniciación, el niño muere para que nazca el hombre adulto. En este lapso de tiempo, los jóvenes llevan atuendos u objetos particulares que los diferencian de los demás, marcando así su estado en transición. El blanco representa en muchas culturas de África el color de la muerte, pero al mismo tiempo está asociado a una nueva vida. Las pinturas y faciales corporales, así como los adornos de muchos grupos de África Oriental, son un ejemplo elocuente de este arte efímero, que no solía ser considerado como parte de las artes plásticas. Los nómadas, siempre a la búsqueda de nuevos pastizales o fuentes de agua para sus manadas, no plasman sus valores y su arte en objetos duraderos, sino en las danzas y cantos, y en la materia privilegiada que siguen siendo sus cuerpos. Cada grupo marca sus preferencias en los colores y materiales empleados. Sin embargo, cada individuo resuelve de manera muy personalizada la tradición estética colectiva. El faraón, el dios bello de Egipto. Se creó el protocolo faraónico, que consistía en 5 títulos que precedían los 5 nombres oficiales del rey, que lo legitimaba como un dios: el Horus, soberano del cielo y la tierra; el de las 2 señoras. Como encarnación de la fuerza vital del dios Horus o hijo de Ra, solo el faraón podía establecer contacto directo con los dioses. Gracias a esta cualidad, el rey representaba a los humanos ante ellos, lo que lo convertía en el sacerdote supremo de todos los dioses y, por tanto, el encargado de sus cultos. Mediante los ritos, el faraón instauraba el Ma'at, el orden, la verdad y la justicia. Con el paso del tiempo se aceptó la humanidad del faraón, pues, al igual que todos los hombres, su vida eterna dependía de la conservación de su nombre, su cuerpo y la posesión de un sepulcro. El faraón asumió el rango de divinidad, representando así en estatuas colosales y relieves, con un estilo idealizado que transmitía la solemnidad, sentido de estabilidad y poder que, como gobernante, debía poseer. Gozar una vida eterna fue en principio un privilegio de faraones, sacerdotes y altos funcionarios. A partir del Reino Medio, todos los egipcios que se prepararan para
podían aspirar a ella. Sin embargo, muchas prácticas eran costosas y solo unos cuantos podían tener funerales con grandes ofrendas y procesiones. Se creía que una vez que el cuerpo era embalsado para su preservación, el difunto sería conducido por los dioses guías. Thoth, el dios escriba, registraba el resultado y lo anunciaba. Si el Ib y Mat se mantenían en el equilibrio, el difunto se transformaba en un Usir Makareu, Osiris justificado, para vivir por siempre en el Irau, campo de juncos. Si el corazón pesaba más, Amit, la gran devoradora, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, lo comería dejando al difunto sin la posibilidad de vivir eternamente. Mesopotamia es el nombre que designa la región entre los ríos Tigris y Éufrates, que nacen al pie de las montañas de Turquía para desembocar en el Golfo Pérsico. Hallazgos recientes demuestran que la agricultura, la domesticación de animales y el asentamiento de grupos humanos se desarrollaron en el Levante, el sur de Turquía y al pie de los montes Sagros a partir del 9000 a.C. Al parecer, el aumento de población en estas zonas obligó a los grupos a desplazarse hacia Mesopotamia, donde la crecida de los ríos era violenta e irregular. A partir del 5500 a.C. se desarrolló una agricultura organizada e intensiva gracias a la construcción de canales de riego. La importancia de algunos lugares de culto y el comercio a la larga distancia provocaron que, en Mesopotamia, se desarrollaran ciudades y grandes imperios que marcarían el rumbo de la vida cultural y política del Oriente Medio durante 4000 años. Mesopotamia ha sido llamada la cuna de la civilización porque así se conformaron las pautas de la vida urbana y una serie de valores religiosos, políticos y sociales presentes hasta el día de hoy. Babilonia fue una ciudad que floreció en la zona sur de Mesopotamia y dio su nombre a la región integrada por Sumeria y Akkad. Babilonia deriva de la palabra Akkadia Bab, la puerta de Dios. El dios principal era Marduk, pero la urbe dio cabida a cientos de templos y santuarios. Es probable que la diversidad cultural y la monumentalidad de las edificaciones hayan inspirado el texto bíblico sobre la Torre de Babel y la confusión lingüística que asaltó a sus constructores. Los recursos y el poder se siguieron concentrando en el templo y el palacio. Sin embargo, en ciertos periodos, algunas ciudades se expandieron en forma de estados y dominaron una parte o toda la región. Asimismo, diversos pueblos, a menudo nómadas, gobernaron Babilonia: los amorritas, los casitas y los arameos. Su lengua comenzó a utilizarse en el ámbito cotidiano, pero el acadio se siguió utilizando en inscripciones oficiales y en la literatura. Babilonia alojó a dos de las 7 maravillas de la antigüedad, las murallas y los jardines colgantes, que impresionaron a los griegos con su majestuosidad y diversidad botánica. Los babilonios también desarrollaron un sistema de numeración sexagesimal, una herramienta fundamental para el posterior desarrollo de la astronomía griega, la actual división de tiempo en segundos, minutos y horas, así como la división de una circunferencia en 360 grados. Son reminiscencias de las matemáticas babilónicas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano, en su afán por comprender y ordenar su entorno, ha concebido la existencia de fuerzas y entidades superiores, y las antiguas culturas mediterráneas no fueron la excepción. Los fenómenos naturales como la germinación de las plantas, la crecida de las mareas, las sequías o las tormentas eran asociadas a potencias divinas que los fenicios denominaban, a los griegos teos y los romanos numen. Estas potencias tenían su propio temperamento que concordaba con su personalidad, así reflejo de la naturaleza humana. Podían ser benévolos o no. Por lo general, las deidades se agrupaban en jerarquías denominadas panteón, término que proviene del griego panteos, que literalmente significa todos los dioses. Cada cultura contaba con un conjunto de divinidades que habitaban, interactuaban e intercedían en los más diversos contextos, en el mar, en la tierra o en el cielo. También existieron paralelismos entre los panteones e inclusive algunas divinidades fueron asimiladas de uno a otro en un proceso de sincretismo.
Los dioses que representaban conceptos como la vida, la fertilidad o la sabiduría fueron retomados y renombrados por cada cultura. Los antiguos pueblos del Mediterráneo se caracterizaban por el politeísmo, es decir, la doctrina religiosa en donde se veneran múltiples divinidades. Cada cultura contó con un conjunto de deidades relacionadas con el entorno geográfico y con los usos sociales que regulaban la vida en comunidad. Se creía que las actividades humanas ayudaban a garantizar el orden y continuidad de los fenómenos cosmológicos, como el ciclo de los astros en el firmamento o la continuidad de las estaciones. También garantizaban el orden político y el orden social con la sucesión de generaciones. Se consideraba que los dioses mantenían este orden cósmico, intervenían entre los asuntos terrenales cuando los hombres transgredían las normas impuestas desde el inicio de los tiempos, o reaccionaban cuando con ofrendas o oraciones eran invocados. Los dioses podían manifestarse en cualquier momento y lugar, ya fuera para correr o contratar a sus fieles, pero el lugar más importante para adorarlos eran los templos. En su interior se encontraban cámaras llamadas naos por los griegos y cela por los romanos, en donde era posible comunicarse con ellos a través de oráculos. En este sentido, los templos eran un espacio social que ayudaba a afianzar y fortalecer la pertenencia a una comunidad que se identificaba con una determinada divinidad.